Saludos cordiales, estimados estudiantes. La clase del día de hoy va a tratar el tema relacionado con las rentas de trabajo en relación de dependencia, contempladas en la Ley de Actualización Tributaria, Libro 1, Impuestos sobre la Renta. Para poder desarrollar la clase del día de hoy, pues vamos a retomar algunos conceptos establecidos en la ley y que nos van a servir para poder realizar los cálculos de este régimen de impuestos sobre la renta. En primer lugar, tenemos que considerar que los cálculos de ISR que vamos a ver el día de hoy se relacionan con las rentas de trabajo en relación de dependencia. ¿Qué significa eso? Que este régimen de impuestos sobre la renta grava dicho impuesto para los ingresos que obtienen los trabajadores que laboran para las empresas en relación de dependencia o como empleados. O sea, no prestan servicios profesionales, no prestan servicios técnicos, ni mucho menos extienden facturas a los patronos. Muy bien. Lo primero que debemos de conocer es de que hay algunos conceptos que se trabajan en los diferentes regímenes de ISR, y dentro de ellos está la renta bruta, que en este caso está contemplado en el artículo 68. El artículo 68 dice: constituye hecho generador de impuestos sobre la renta regulado por este título la obtención de toda retribución o ingreso en dinero, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependencia por personas individuales residentes en el país. Son rentas provenientes del trabajo los sueldos, bonificaciones, comisiones, aguinaldos, viáticos, sujetos a liquidación o que no constituyan reintegro de gastos, y otras remuneraciones de las personas, entes o patrimonios, el Estado, las municipalidades y demás entidades públicas privadas que paguen a sus representantes, funcionarios o empleados en Guatemala o en el exterior. ¿Qué significa eso entonces? Que renta bruta son todos los ingresos que el patrono le paga al trabajador. El trabajador percibe esos ingresos y el patrono se los paga. Vuelvo a repetir, de acuerdo a la ley, dice sueldos, bonificaciones, comisiones, aguinaldos, bono 14, todo lo que reciba en un ejercicio contable de un año, el trabajador va a constituir su renta bruta. A esa renta bruta, o sea, el conjunto de los ingresos que percibe el trabajador de parte de sus patronos, se les tiene que restar las rentas exentas. ¿Qué significa eso? Primero sumamos los ingresos y de ahí le vamos a restar ciertas rentas exentas, dentro de las cuales están las indemnizaciones, los gastos de representación o viáticos, las remuneraciones que los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales o acreditados ante el gobierno de Guatemala reciban por el desempeño de sus funciones. También son rentas exentas el aguinaldo hasta un 100%, la bonificación anual o bono 14 como lo conocemos hasta un 100% del sueldo o salario ordinario mensual, las pensiones, jubilaciones, montepíos. Entonces, por ejemplo, un trabajador va a recibir su aguinaldo y su bono 14, es parte de la renta bruta, pero a la vez se la restamos porque el aguinaldo y el bono 14 son rentas exentas. Entonces sumamos y después las restamos. Y eso va a ser igual a la renta bruta menos rentas exentas, la renta neta. La renta neta le podemos deducir los gastos personales que están establecidos en el artículo 72. ¿Y qué dice el artículo 72? Las personas individuales en relación de dependencia pueden deducir de su renta neta hasta 60,000 quetzales.
de los cuales 48,000 quetzales corresponden a gastos personales sin necesidad de comprobación alguna. ¿Qué significa eso? Que hay una deducción que se conoce como mínimo vital de 48,000 quetzales que se los vamos a restar a la renta neta sin necesidad de comprobarlos. Y 12,000 quetzales de crédito del impuesto al valor agregado. Ahí sí se tienen que comprobar. ¿Y cómo se van a comprobar? Hay un sistema o un software en la página de la SAT que se llama planilla del IVA. Esa planilla del IVA, lo que tiene que hacer el empleado es ingresar todas sus facturas de gastos personales, y el IVA o crédito fiscal que genere todas las facturas de gastos personales se puede deducir de la renta neta hasta un máximo de 12,000 quetzales de crédito de IVA. ¿Qué significa eso? Que para poder deducir 12,000 quetzales de IVA tienen que ingresar facturas de gastos personales por 112,000 quetzales. ¿Por qué razón? 112,000 quetzales de facturas lo dividimos entre 1.12, lo multiplicamos por el 12%, va a ser igual a 12,000 quetzales. Este monto de IVA es el que podemos nosotros deducir de la renta neta. Si a la hora de ingresar facturas al sistema de planilla del IVA y el crédito fiscal suma más de 12,000, no podemos ingresar más de 12,000. Solamente hasta el 12,000 es el máximo. Si no tenemos 112,000 quetzales en factura, solo tenemos 60,000, 50,000, pues entonces el crédito fiscal que salga de ese monto es lo que podemos deducir. Por ejemplo, si solo llegamos a 50,000 quetzales de facturas, entonces hacemos la operación 50,000 dividido 1.12 por el 12%. Son 5,357.14. Quiere decir entonces que de los 12,000 que nos permite la ley, solo vamos a poder deducir 5,357.14, porque no llegamos al monto de los 112,000 quetzales en facturas. Pero si hay algún contribuyente empleado que tiene facturas por 300,000, dividido 1.12 por el 12%, va a tener IVA en de sus facturas de 32,142.86. Pero no va a poder deducir este monto, únicamente 12,000. 12,000 es lo que dice la ley y solamente eso, hasta un máximo de 12,000. Muy bien. Aclarando eso, entonces también están como gastos deducibles de la renta neta las donaciones. Las donaciones van a ser deducibles de dos formas. Si hay una donación que el empleado haga a las universidades, alguna entidad del Estado, a una entidad cultural o a una entidad científica, no tiene limitación la donación, pues desde 1 centavo hasta 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, lo que él quiera donar. Incluso puede donar hasta el monto de su renta bruta, que no hay ningún problema, siempre y cuando
estas entidades le entreguen un recibo autorizado por la SAT como donación. Esa es una de las características. No cualquier recibo, un recibo simple ahí, eso no es deducible porque no llena los requisitos legales. Tiene que ser un recibo autorizado por la administración tributaria. Pero ¿qué pasa si la donación no se la da el empleado a ninguna de estas entidades? Sino se la da a una asociación, a una iglesia, etcétera, etcétera. Entonces la donación sí tiene una limitación, y la limitación es de que no puede pasar del 5% de la renta bruta. Sin el ánimo de ofender las diferentes religiones, por ejemplo, que un empleado pues cumple con dar su diezmo a la iglesia. Entonces de su renta bruta está dando el 10%. Está cumpliendo con su iglesia y con su religión, pues eso está bien. Sin embargo, para efectos fiscales, solamente se le va a deducir el 5% de esa renta bruta, no el 10% en este ejemplo, ¿verdad? Tributa el 10%, no tributa, sino dona el 10% a la iglesia, y la iglesia tiene la obligación también de entregarle un recibo autorizado por la SAT. Y la iglesia tiene que estar legalizada ante la administración tributaria. O sea, registrada ante la administración tributaria, obtener sus recibos de donaciones, y prácticamente solamente aunque el empleado pague su diezmo, o sea el 10% de sus ingresos, solo va a poder deducir hasta el 5% de la renta bruta. Espero que con este ejemplo pues quede un poquito claro. Repito, sin ánimo de ofender cultos o religiones. Muy bien, esas son las características entonces para poder deducir los gastos personales de la renta neta. Y también son deducibles las cuotas por contribuciones al IX, o sea, la cuota laboral que el patrono le descuenta a sus empleados y la traslada al IX, esa es deducible de la renta neta. Y también dice acá, cuotas por contribuciones al IX, al Instituto de Previsión Militar y al Estado y sus instituciones por cuotas de regímenes de previsión social. Entonces, si el trabajador labora para el Estado y hay algún otro beneficio social al cual le descuenten mensualmente de su salario, es deducible de la renta neta. Y por último, acá en este artículo indica las primas de seguro de vida para cubrir riesgos en casos de muerte exclusivamente del trabajador, siempre que el contrato de seguro no devenga suma alguna por concepto de retorno, reintegro o rescate. Entonces, si algún empleado contrata una póliza de seguro de vida que cubra únicamente al trabajador, o sea, la póliza sea para cubrir esos riesgos del trabajador, entonces básicamente es deducible de la renta neta. Pero si la póliza es un seguro médico familiar, una póliza familiar, entonces no es deducible, porque acá indica que es exclusivamente para el trabajador. O sea, la póliza debe de cubrir riesgos del trabajador. Lógicamente, si es una póliza de vida, si el trabajador fallece, ¿quién va a recibir los beneficios? Pues la familia, pero eso sucederá hasta que el trabajador fallezca. Si sigue él en vida y sigue pagando su póliza, entonces todos esos pagos van a ser deducibles de la renta neta. Muy bien, en resumen, entonces, renta bruta, conjunto de ingresos que recibe del patrono del trabajador, le vamos a restar las rentas exentas. Primero las sumamos, de ahí las restamos, las que establece la ley. Eso va a ser igual a la renta neta. Eso lo vamos a... La renta neta tiene
La ley le permite deducciones personales, ya las vimos. Eso va a ser igual a la base imponible. La base imponible lo vamos a multiplicar, o la vamos a multiplicar por el tipo impositivo que está establecido en el artículo 73 de la ley. Y el cuadro que tiene el artículo 73 de la ley, su manejo es muy similar al cuadro que está en el artículo 44 de la misma ley, que es cómo calcular el ISR al régimen opcional sobre ingresos de actividades lucrativas. El cuadro entonces que está en el artículo 73 dice que si el trabajador tiene una renta neta, estamos hablando de esta, de 1 centavo a 300,000 quetzales, entonces va a pagar un ISR del 5%. Y de 300,000 quetzales con 1 centavo en adelante, el excedente de 300,000 va a pagar el 7% más un importe fijo de 15,000 quetzales. En otras palabras, va a pagar el 5% sobre 300,000 y el excedente de 300,000 el 7%. Por eso les digo, es muy similar a cómo se calcula el ISR en el régimen sobre ingresos de actividades lucrativas. Muy bien. Entonces ya tenemos base imponible, tipo impositivo, tenemos que ver el monto. Si no llega hasta 300,000 quetzales su base imponible, pues solo es el 5%. Si sobrepasa los 300,000 quetzales, entonces va a ser el 5 y el 7. Ya tenemos el ISR determinado. Muy bien. Si ustedes pueden apreciar acá, hay dos columnas en donde dice proyección y liquidación. ¿A qué se refiere la proyección y la liquidación? El patrono, al inicio del ejercicio contable, está en la obligación de hacer una proyección de los ingresos que le va a pagar al trabajador, menos todas las deducciones que permite la ley, para determinar o estimar un impuesto sobre la renta y poder así dividirlo dentro de 12 meses, y el resultado va a ser el monto de la retención de ISR sobre rentas de trabajo que le tiene que hacer mensualmente al trabajador. ¿Qué significa eso? Que a la hora de que elabore su planilla el patrono, va a determinar los sueldos, bonificación, incentivo, otros ingresos, le va a restar el IX y le va a restar la retención de impuestos sobre la renta que le tiene que realizar mensualmente. Pero ¿cómo va a determinar el monto de la retención? Pues entonces lo hace de la siguiente manera: renta bruta menos rentas exentas igual renta neta, menos deducciones personales, base imponible, por el tipo impositivo ISR determinado, lo va a dividir dentro de los meses de trabajo. Si es un año completo, entonces lo va a dividir dentro de 12. Entonces, el ISR determinado dividido dentro de 12 le va a dar un monto mensual. Ese monto mensual es el que le tiene que retener, valga la redundancia, cada mes. Esta proyección la tiene que hacer, repito, el patrono al inicio del año, para poder saber cuánto le va a retener mensualmente al trabajador. Y al final del año va a realizar una liquidación de la misma manera: renta bruta menos rentas exentas igual renta neta, menos deducciones personales igual base imponible por el tipo impositivo, y va a ser el ISR determinado. Solo que acá ya va a conocer en realidad cuánto es el ISR que el trabajador tiene que pagar al año, y le va a restar las retenciones que le efectuó durante los 12 meses
Y si hay una diferencia a pagar todavía a favor del fisco, entonces el trabajador tiene que hacer una declaración jurada. El trabajador tiene que hacer esa declaración y pagar la diferencia al fisco. Pero ¿qué sucede si el ISR determinado es un monto y las retenciones que le realizó el patrono son mayores al monto del ISR? Eso significa entonces que el patrono le descontó de más. Si sucede esa operación o esa situación, que el patrono le descontó más retenciones del impuesto determinado, entonces el patrono tiene la obligación durante el mes de enero o a más tardar febrero de devolverle las retenciones que le descontó al empleado en exceso. Y ahí, como el ISR ya fue cubierto prácticamente por parte del patrono, entonces el trabajador ya no tiene obligación de realizar su declaración jurada de renta. Esto también es similar a la declaración anual del régimen sobre actividades lucrativas. El empleado tendría enero, febrero y marzo para poder presentar su declaración. Repito, si el ISR determinado menos las retenciones efectuadas hay un saldo a favor del fisco, el trabajador tiene que hacer su declaración jurada anual y ese saldo pagarlo durante el mes de enero, febrero o marzo del siguiente año. Si es a la inversa, el ISR determinado fue menor a las retenciones realizadas por el patrono, entonces no va a haber saldo a favor del fisco, sino el saldo es a favor del trabajador. Entonces, como el patrono ya se los descontó, lo que tiene que hacer el patrono es que tiene 2 meses, enero y febrero del siguiente año, para reembolsarle al trabajador el monto retenido en exceso. Para eso nos van a servir las proyecciones y las liquidaciones. Los invito a que entren a la página de la SAT. Hay ahí un sistemita de cálculo de proyecciones y liquidaciones del ISR para los trabajadores, y ahí está, solo para meter la información de la renta bruta, rentas exentas, deducciones personales, y el sistema le calcula tanto la proyección al inicio del ejercicio como la liquidación al final del ejercicio. Muy bien, entonces todo lo que estoy explicando acá, por favor, lo tienen que leer en la Ley de Actualización Tributaria a partir del artículo 68 hasta el artículo 82 del libro 1, Impuestos sobre la Renta. Tomando en consideración este esquema, entonces voy a poner un ejemplo ya con números para que vayamos teniendo una mejor idea de cómo se calcula tanto la proyección como la liquidación, y lo principal es la determinación del impuesto sobre la renta y el monto de las retenciones que le debe de hacer el patrono a sus trabajadores. Muy bien, vamos a calcular en esta oportunidad la proyección del ISR que tiene que hacer el patrono al inicio del año, al inicio del ejercicio contable. Y vamos a suponer que a un empleado el patrono le va a pagar 8,000 quetzales mensuales, la bonificación incentivo de 250 mensuales, la bonificación de productividad 500 quetzales mensuales, bono navideño 5,000 quetzales en diciembre, o sea, no mensual, sino un bono navideño de 5,000 quetzales en diciembre, el bono 14 de 9,000 y el aguinaldo de 9,000. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la renta bruta, porque la renta bruta, recuérdense que es el conjunto de ingresos que recibe el trabajador en un ejercicio contable de parte del patrón. Entonces el sueldo lo vamos a multiplicar por 12, la bonificación incentivo por 12,
la bonificación por productividad por 12, el bono navideño por 1, el bono 14 por 1 y el aguinaldo por 1, porque solo se recibe un bono 14, un bono navideño y un aguinaldo. Entonces serían 8.000 quetzales por 12, 96.000 quetzales. 250 por 12, 3.000 quetzales. 500 de bonificación por productividad por 12, 6.000 quetzales. Bono navideño, 5.000 quetzales. Bono 14, 9.000 y 9.000 de aguinaldo. Entonces, ¿cuál va a ser la renta bruta del trabajador? 96.000 más 3.000 más 6.000, 5.000, 9.000 y 9.000. Son 128.000 quetzales que va a recibir este trabajador. Entonces esa sería la renta bruta. Y le va a restar las rentas exentas. De acuerdo a la ley, las rentas exentas sería el bono 14 y el aguinaldo. Ojo, pero la ley indica que la renta exenta es únicamente hasta el 100% del sueldo mensual que perciba el trabajador. Entonces lo vamos a leer acá. El aguinaldo hasta un 100% del sueldo o salario ordinario mensual. Y la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público hasta un 100% del sueldo o salario ordinario mensual. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? En este caso, vamos a determinar entonces cuánto en realidad es el monto del bono 14 y de aguinaldo hasta un 100% del salario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer que los sueldos que devengaba el trabajador el año pasado eran de 6.000 quetzales. Y a partir del 2020, 8.000 quetzales. O sea, estos serían del 2020 y estos del 2019. Muy bien. Entonces, recuérdense que el bono 14, su periodo de cálculo es de julio de un año a junio del siguiente año. Entonces, considerando esa situación, vamos a hacer el cálculo. Este empleado en julio del 2019 devengaba un salario de 6.000. Recuérdense que solo vamos a trabajar sobre el salario base. Agosto 6.000, julio, agosto, septiembre 6.000, octubre 6.000, noviembre 6.000, diciembre 6.000, enero 8.000, febrero 8.000, marzo 8.000, abril 8.000, mayo 8.000 y junio 8.000. Entonces vamos a sumar 6.000 por 6 meses son 36.000 y más 48.000 son 84.000 quetzales la base para calcular el bono 14, 84.000. Y como el bono 14 es un sueldo más, el equivalente a un sueldo más lo dividimos dentro de 12. Entonces eso significa que el bono 14 que le vamos a restar como rentas exentas no va a ser de 9.000. 9.000 es lo que estiman pagarle, pero en realidad deducible
solo van a ser 7.000 quetzales. Entonces aquí ya vamos con menos 7.000 quetzales del bono 14. ¿Y cuándo va a recibir el bono 14? Este trabajador, ¿cuándo recibiría los 7.000? En julio. Entonces está dentro del ejercicio contable 2020 y por eso es que lo estamos proyectando. Muy bien. Entonces ahí ya estamos con el cálculo del bono 14. El aguinaldo tiene el periodo de cálculo de diciembre de un año a noviembre del siguiente año. Eso significa entonces que para calcularlo tenemos que tomar el salario de diciembre del 2019, que eran 6.000 quetzales. Y de enero a noviembre del 2020 va a ganar 8.000 quetzales. Quiere decir entonces que serían 8.000 por 11 meses. 8.000 por 11 nos dan 88.000 quetzales. Más 6.000, 94.000 quetzales sería la base de cálculo del aguinaldo. Lo dividimos dentro de 12 o lo multiplicamos por 8.33 y nos va a dar el mismo resultado. Quiere decir entonces que el aguinaldo equivalente al 100% del sueldo no van a ser 9.000. 9.000 es lo que el patrono le quiere pagar. Y el patrono está en su derecho, le voy a pagar 9.000 quetzales a este empleado, aunque en realidad lo que tendría legalmente que haberle pagado son solo 7.833.33. ¿Se puede? Sí, se puede. Lo que no se puede es pagarle menos. Pagarle más, sí, está favoreciendo al empleado. De repente el empleado es muy colaborador, ha ayudado al patrono a que la empresa crezca, etcétera, etcétera. Entonces por eso le va a pagar más. El patrono está en su derecho. Pero legalmente para cálculo de impuestos sobre la renta solo le permite sumar los 9.000, pero restarle únicamente el equivalente al 100% del sueldo ordinario. En este caso le restarían 7.833.33 aguinaldo. Aquí se comete muchas veces ese error. Como el bono 14, el aguinaldo es de 9.000, le descuento 9.000. No, ahí le está descontando más de lo que permite la ley. Ojo con eso. Por eso es que está establecido acá en la ley. Y nos tenemos que regir a lo que la norma nos indica. Muy bien. Entonces allí ya tendríamos nosotros nuestra renta neta. ¿Y cuánto va a ser la renta neta? Entonces sería 128.000 de renta bruta menos 7.000 del bono 14 menos 7.833.33 del aguinaldo. Nuestra renta neta es igual a 113.166.67. Y a eso le vamos a descontar los gastos personales que nos permite el artículo 72. Volvemos a ver, dice, hasta 60.000 quetzales, de los cuales 48.000 corresponden a gastos personales sin necesidad de comprobación alguna y 12.000 que podrá acreditar por el IVA pagado en gastos personales. Ojo, la ley permite 60.000, 12.000 de IVA máximo, más 48.000 de gastos personales sin necesidad de comprobar. Para la proyección solo vamos a restar los 48.000 quetzales. Ahora ustedes se preguntarán, pero la ley dice 12.000, sí, pero la planilla del IVA, en donde demostremos los 12.000 quetzales máximo de IVA pagado en nuestras facturas de gastos personales, esa se presenta 10 días hábiles después de finalizado el año.
Quiere decir que los primeros 10 días de enero del 2021, el empleado, a través de su planilla que debe de presentar a la administración tributaria, va a demostrar cuánto va a descontar de IVA, repito, hasta un monto máximo de 12,000. Pero acá estamos haciendo una proyección el 2 de enero, no digo el 1 porque el 1 es asueto, el 2 de enero empieza ya la administración y ustedes como contadores a hacer la proyección de los empleados. ¿Ya presentó la planilla del IVA para demostrar los 12,000 quetzales de crédito de IVA del trabajador? No. Entonces, por esa razón, no las podemos incluir todavía dentro de las deducciones personales. Sí las vamos a incluir en la liquidación, porque ahí el empleado debe de entregarle al patrono una copia de la planilla ya presentada a la SAT, para que entonces el patrono vea cuánto es el monto que le va a reportar como deducción personal. Entonces, en la proyección no podemos incluir el crédito fiscal del IVA porque todavía no se ha presentado la planilla. Y tiene lógica. Muy bien. Entonces, digamos, 113,166,67 menos 48,000 quetzales de mínimo vital, nos dan 65,166,67. Pero a esto también, también la ley nos permite, como deducciones personales, las cuotas del IX, se me había pasado. ¿Cuánto es lo que pagó el empleado de cuotas IX? El cálculo, recuérdense que tiene que ser sobre todos los ingresos que percibe el trabajador, exceptuando la bonificación, incentivo y las prestaciones. Quiere decir que para calcular el IX vamos a tomar 96,000 de los sueldos, bonificación e incentivo no, la bonificación por productividad sí, el bono navideño también, el bono 14 y aguinaldo no, porque son prestaciones laborales. Más 96,000 más 6,000 más 5,000 quetzales. 107,000 quetzales. Por el 4.83%, 96,000 por el 4.83% nos dan 5,168,10. Entonces estos también son deducibles de la renta neta. Este sería el mínimo vital, así lo identifico yo, o si ustedes quieren, pues gastos personales no comprobables, ¿no? Con facturas, pues, gastos personales, y este sería el IX laboral. Muy bien, ahí ya tenemos entonces calculado las cuotas IX. Y también nos dice que podemos descontarle las donaciones y las primas de seguro de vida, que ya las platicamos. Pero acá tampoco se las podemos deducir porque estamos haciendo una proyección. Y posiblemente el empleado piensa en hacer donaciones, pero no las ha hecho. Recuérdense que estamos en 2 de enero. Entonces, los recibos de donación debidamente autorizados los tiene que presentar el empleado al patrono cuando realice la liquidación, o sea, a final del ejercicio. Ahí le va a entregar la planilla del IVA, la póliza y las facturas del seguro de vida, le va a entregar los recibos de donaciones que le hizo a la universidad, a una entidad científica, a una entidad del Estado, a una asociación, a una iglesia, etcétera, etcétera. Hasta que se tengan ya los documentos es de que se pueden deducir, pero no en la proyección, sino en la liquidación.
Por esa razón entonces solo vamos a hacer deducciones personales de dos fuentes, el mínimo vital o gastos personales no comprobables y las cuotas X. Entonces ahora sí ya podemos tener la base imponible. 113.166.67 menos 48.000 menos 5.168.10. Eso nos da entonces una base imponible de 59.998.57. Muy bien. Y entonces le vamos a aplicar la tasa impositiva del artículo 73, que indica que de 1 centavo a 300.000 de renta o base imponible, se le va a calcular el 5% de impuesto sobre la renta. ¿Pasará de los 300.000 que salen? No, porque solo llegó a 59.998.57. Entonces, 59.998.57 lo vamos a multiplicar por el 5%. Tipo impositivo sería el 5% y eso va a ser igual a 59.998.57 por el 5%. Entonces el ISR determinado son 2.999.93. Muy bien, ahí ya tenemos el ISR determinado. Muy bien. Y lo vamos a dividir entonces en 12 meses para poder saber cuánto es lo que el patrono le va a retener a este empleado durante cada mes. 5%, 2.999.93 dividido 12, entonces $249.99. Entonces lo podríamos aproximar a 250. Muy bien. ¿Qué significa eso entonces? Que cada vez que se le pague al empleado, se le va a descontar 250 quetzales de impuestos sobre la renta. Cada mes, cada mes, cada mes. Hasta llegar a los 12 meses y descontarle 2.999.93. ¿Qué significa eso? Que la última retención va a ser menor, ¿verdad? Solo para que llegue a el ISR determinado. Ya con esta determinación del ISR a retener, entonces se concluye la proyección de impuestos sobre la renta de rentas de trabajo. Y les decía al principio que ustedes hay un programita ahí de enlazar para hacer estos cálculos y permite imprimir una declaración jurada ante el patrón proyectada. Esa se la tenemos que imprimir, se la damos al empleado para que la firme. Y al final del ejercicio podemos usar el mismo sistema y realizar la liquidación de ISR de asalariados o de rentas de trabajo, y con eso entonces ya vamos a saber con exactitud cómo quedaron las cantidades y el ISR que en realidad debería de pagar el empleado. Algo muy importante que hay que comentarles de las proyecciones es que acá el 2 de enero, estamos poniendo de ejemplo el 2 de enero, el trabajador se estima que va a ganar durante el año 2020 estos montos. Si durante el año existieran modificaciones
a los ingresos que va a percibir el trabajador de parte del patrono, entonces tenemos que hacer una nueva proyección. Ya sea que vaya el empleado a ganar más o a ganar menos. Entonces, si hay modificación a estos montos que establecimos al inicio del ejercicio, hay que hacer una nueva proyección del impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para poder aumentar la retención o disminuir la retención, dependiendo si van a aumentar los ingresos del trabajador o a disminuir. Eso sí es importante que ustedes lo consideren. Y otro punto muy importante que también deben de tener en mente a la hora de hacer las proyecciones es que si el empleado trabaja para 2 o más patronos, entonces esta proyección debe ser consolidada. ¿Qué significa eso? Que vamos a sumar como renta bruta lo que gana con el patrono, bueno, porque patrón me suena muy despectivo, vuelvo a repetir, el patrono 1 más lo que va a ganar con el patrono 2 y lo que va a ganar con el patrono 3 o 4, los que sean. Acá lo que quiero explicar es de que esta determinación la vamos a hacer si trabaja para más de un patrono de forma consolidada. Entonces ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces si son 2 o 3 patronos, ¿quién va a hacer la proyección? La ley indica que la proyección la va a hacer el patrono en donde el trabajador perciba más ingresos. Entonces, si con el patrono 1 gana 8,000, con el patrono 2 gana 2,000 y con el 3 gana 1,000, entonces el que va a hacer esta proyección es el patrono que paga más. Pero los otros 2 patronos deben de entregar una notita o una estimación de cuánto le van a pagar anualmente a ese trabajador. Entonces el empleado va a llevarle a este patrono, donde él gana más, la nota del patrono 2 que indica que va a ganar 2,000 quetzales de sueldo. Y del patrono 3 que va a ganar 1,000 quetzales de sueldo. Para que entonces este patrono sume los 8,000 más los 2,000 más 2,000 y haga entonces la proyección. Eso es lo que tienen que hacer entonces en estos casos, tanto para la proyección como para la liquidación. Eso está contemplado en la ley. Repito, todo lo que yo explico acá y los ejemplos que pongo no me los estoy inventando. Todos esos están establecidos en la ley. Por esa razón es importante que ustedes lean la ley. ¿Por qué se los digo? Porque he recibido algunos correos en donde dicen, Lick, pero usted dice e hizo el cálculo de esta forma. Sí, yo lo hice de esa manera porque así está establecido en la ley, pero no lo tomen como que yo lo estoy diciendo, porque yo lo que estoy realizando son cálculos de acuerdo a mi interpretación y de acuerdo a lo que está establecido en la ley. O sea, yo no lo estoy diciendo, yo no me lo estoy inventando, sino que la ley lo indica. Por eso es de que si ustedes se mecanizan a hacer los cálculos y dicen, pero el licenciado dijo de que aquí solo se tenía que restar 7,000 quetzales. Pero es que eso no lo estoy diciendo yo. La ley dice que hasta un 100% del sueldo se permite como deducción del aguinaldo y el bono. Ahí está establecido. Vuelvo a repetir, no son inventos míos, ni yo me estoy sacando de la manga esa información. Por favor, leamos la ley. Y si ustedes ven la ley y hay algo que a mí se me pasó, pues para eso es. Miren, fíjense que ahí usted no hizo la deducción de tal cosa. ¿Dónde está? En tal literal del artículo X. Sí, tiene razón, me faltó. Es que eso es lo interesante. Lean la ley, interpreten la ley y aplíquenla. Eso es lo que tienen que hacer. Muy bien. Después de haber efectuado la proyección, en este momento vamos a realizar la liquidación en el supuesto que ya llegó
fin de año, y ya el patrono y su departamento de contabilidad va a realizar las liquidaciones para poder saber si el empleado tiene que pagar todavía un saldo de ISR o el patrono tiene que devolverle retenciones efectuadas en exceso. Muy bien, continuando con el desarrollo de esta clase y de este ejercicio, me disculpan que a veces me voy de cámara, podemos decirle, pero es que en esta oportunidad no tengo quien me asista, entonces tengo que ir a parar la cámara, a proyectarla de nuevo. Me disculpan si salgo de foco. Vamos a realizar la liquidación en este ejemplo que les estoy poniendo, y vamos a suponer que no se tuvieron variaciones en lo que al inicio del año el patrono proyectó pagarle a este empleado. Aquí estamos haciendo cálculos de un empleado. El mismo procedimiento debemos de realizarlo con 1, 20, 30, 100 empleados. Muy bien. Entonces, se le pagaron los 96,000, se le pagaron los 3,000 de bonificación incentivo, se le pagó la bonificación de productividad mensualmente hasta un monto de 6,000 anuales, el bono navideño ya se le pagó, el bono 14 ya se le pagó, el aguinaldo se lo pagaron en un 100% en diciembre. ¡Ojo! Los ingresos que perciba el trabajador y que se van a incluir en la liquidación deben de haber sido recibidos en ese mismo ejercicio contable por el trabajador. La ley del aguinaldo establece que se le puede dar 50% del aguinaldo en diciembre y 50% del aguinaldo en enero. Si se diera esa situación, a estos cálculos solo podríamos incluirle el 50% de ingresos o de renta bruta, porque solo el 50% recibió. El otro 50% tendría que entrar ya como renta bruta del 2021. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, el bono 14 no es igual porque ese se recibe en julio. En julio de un año, entonces ahí recibió el bono 14 completo. Por favor, mucho cuidado con eso. Repito, se le pagaron los sueldos, la bonificación incentivo, bonificación por productividad, bono navideño, el patrono le pagó los 9,000 de bono 14 y le pagó los 9,000 de aguinaldo de una vez el 100% en diciembre. Dijo, ¿para qué le voy a estar pagando 50? No, de una vez el 100%. ¿Se puede? Sí se puede. Entonces, la renta bruta no va a variar. Va a ser igual tanto en la proyección como en la liquidación. ¿El cálculo del aguinaldo va a ser igual? Va a ser igual porque se le pagaron los 9,000 quetzales y lo que legalmente se puede deducir son 7,000 de bono 14 y 7,833 de aguinaldo. Eso significa entonces que la renta neta sigue siendo igual tanto en la proyección como en la liquidación en este ejemplo. Repito, si hay variaciones, entonces se tiene que en la liquidación dejar lo que efectivamente se le pagó al empleado. Y vamos con las deducciones personales. 48,000 que la ley permite sin necesidad de comprobarse, pues igual, tanto en la proyección como en la liquidación son deducibles. El IX, como no hubo variación en la renta bruta, entonces el IX va a ser igual. Ahora, el artículo 72 permite otras deducciones. Y acá tengo el ejemplo de otras deducciones. Indica que le hizo una donación de 10,000 quetzales a la UDEO. Entonces, esa no tiene que medirse con un porcentaje de renta bruta, porque como es a una universidad, los 10,000 quetzales son deducibles. Entonces, acá ya empezamos a agregar 10,000 quetzales de donación a UDEO.
Eso sí, el empleado le tiene que presentar copia de los recibos de donación legalmente autorizados por la SAT que le extendió la universidad para que sean deducibles. Si solo lleva ahí un depósito o un recibo simple, no se pueden deducir. Se puede, pero no es legal. Y como aquí estamos hablando de una base legal, entonces por esa razón no la debemos deducir porque no llena los requisitos legales. Y disculpen de nuevo si pongo el ejemplo del diezmo, ¿verdad? Pero esto se presta muy bien para poder explicar el cálculo de las donaciones a otro tipo de entidades, iglesias y asociaciones no lucrativas, y establece que este trabajador pues le dio a la iglesia su diezmo, es el 10% de 128,000. Pero la ley indica que de la renta bruta solo puede deducir el 5%. Entonces, eso ¿qué quiere decir? Que aunque el empleado le haya dado 12,800 quetzales a la iglesia y la iglesia le entregó los recibos de donaciones legales autorizados por la SAT, para efectos de deducción del impuesto sobre la renta solo se permite, de acuerdo a la ley, el 5% de la renta bruta. Y la renta bruta son 128,000 quetzales por el 5%. Por el 5% son 6,400 de donaciones permitidas por la ley. Esta sería la renta bruta. 5% es el máximo que permite la ley. Entonces acá solo le puede restar 6,400 quetzales, no los 12,800 que en realidad pagó. Pero de estos 6,400 tienen que entregarle los recibos por los 12,800 recibos autorizados. Y entonces el que haga el cálculo, en este caso pueden ser ustedes, solo saben que hasta el 5% de la renta bruta, y por lo tanto la deducción permitida por la ley es este monto. Eso sí, por favor, tómenlo en consideración. Muy bien. Ya hablamos de las donaciones a la iglesia. Y les entregan a ustedes como contadores del patrono una póliza de seguro y las facturas que pagaron, pero el seguro es seguro médico familiar. Y la ley establece que debe ser un seguro de vida y solamente del empleado o del trabajador. Por lo tanto, aunque les presenten estos documentos, estos no los van a incluir ustedes en la liquidación de ISR de rentas de trabajo en relación de dependencia. Y les están dando una planilla del IVA debidamente recepcionada o entregada a la administración tributaria. La SAT les envió una nota de recepción, o sea que está completamente entregada en tiempo. La ley indica que esa planilla se debe entregar durante los primeros 10 días hábiles del mes de enero. La planilla del IVA no es una obligación tributaria, es un derecho del contribuyente. Si el contribuyente entrega la planilla en tiempo, puede deducir el IVA de su liquidación. Pero si no la entrega, no hay sanción, no hay multa, simplemente la SAT y el sistema de la SAT ya no se la recibe, porque no cumplieron con presentarla en tiempo. Repito, no es como cuando tenemos que pagar impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado o cualquier otro impuesto. Esa es una obligación tributaria. La planilla del IVA es un derecho del contribuyente. ¿Por qué es un derecho? Porque le beneficia incluir más gastos deducibles para que la utilidad o la base imponible sea menor y pagar menos impuestos sobre la renta. Por eso es un derecho del contribuyente. Ojo, por esa razón es de que ustedes, si ustedes son empleados y tienen que presentar planilla o quieren hacer planilla,
Entonces deben de tener cuidado de presentarla durante los primeros 10 días hábiles del mes de enero, para que la puedan incluir en las deducciones. Vamos a asumir en este ejemplo que la planilla la presentaron en tiempo. Las facturas que incluyeron en esa planilla son de 175,000 quetzales. Pero lo que vamos a poner como deducción no son los 175,000 quetzales, porque estas son las facturas. Lo que vamos a incluir es el IVA. ¿Y cuánto es el IVA de 175,000? Hacemos la operación que nos indica la ley. 175,000 dividido 1.12 por el 12% son 18,750 de crédito fiscal del IVA. Pero la ley solo nos permite 12,000. Eso es lo que necesito, por favor, que pongamos, que tengamos claro, que pongamos lo que indica la ley en práctica. La ley indica que solo permite 12,000, aunque la planilla esté presentada por este monto y el IVA sea este monto, lo que vamos a deducir acá solo son 12,000 quetzales. No más, porque la ley ya no nos lo permite. Ahora ustedes se preguntarán, pero es que esto no tiene lógica, porque está presentando facturas por 175,000 quetzales y él solo ganó 128,000 quetzales. O sea que está reportando más facturas o más gastos de lo que recibió o ganó en un ejercicio contable. Y tiene razón usted, no tiene lógica. Acá en estos casos, la administración tributaria hace sus auditorías y cita a los contribuyentes. Y les pide su documentación y la revisan contra la planilla. Y miran que sus facturas fueron de 175,000 y tienen entonces que demostrar, o sea, el empleado tiene que demostrar por qué tiene más ingresos. Puede ser de que hizo un préstamo para construir, por ejemplo, en su casa. Entonces, facturas de cemento, de hierro, de cal, de bloc, todo eso los incluyó acá, que tiene lógica. No vienen de un sueldo, pero sí vienen de un préstamo. O sea, sí recibió más dinero, solo que no vía sueldo, sino vía un préstamo. Pero eso es lo que justificaría por qué razón tiene más facturas que lo que él ganó. Ahí se podría demostrar. Pero ¿qué sucedería si este contribuyente no logra demostrar por qué razón tiene más ingresos? Y comete el error de no incluir los 12,000 que permite la ley, sino registra, e incluye 18,750. Entonces la SAT le bota la diferencia. Al decirle bota, quiere decir que le ajusta. Le ajusta, mejor es el término correcto. Le ajusta la diferencia. ¿Cuánto sería la diferencia que le ajustaría a la administración tributaria? Serían 6,750. Ya no se lo permitiría como deducción. Pero como ustedes están haciendo las liquidaciones, si ustedes son conocedores de la ley, entonces aunque la planilla venga por más monto y más IVA, ustedes solo le deben de incluir los 12,000 quetzales que permite la ley. Con eso están evitando el riesgo fiscal al empleado. Entonces, por favor, tomen en cuenta esa situación. Muy bien, entonces ahí ya tenemos los gastos o deducciones personales que nos permite la ley. Ahora entonces vamos a proceder a determinar la base imponible. 113,000
166.67 menos 48.000 quetzales de gastos personales sin necesidad de comprobarlos, 5.168 días de IX, 10.000 quetzales de donación a la universidad por su recibo debidamente autorizado, 6.400 de recibos de donación debidamente autorizados para la iglesia, extendidos por la iglesia, menos los 12.000 quetzales de la planilla del IVA presentada ante la SAT en tiempo. Eso nos da entonces una base imponible de 31.598.57. Voy a repetir. $31.598.57. Sí. Esa sería la base imponible. Supera los 300.000 de renta imponible o base imponible de acuerdo al artículo 73, no. Por lo tanto, entonces el ISR va a ser del 5%. Entonces, el ISR anual o determinado es de 1.579.93. Base imponible por el tipo impositivo nos da el ISR determinado de 1.579.93. Ese es el ISR. Muy bien. Pero lo que el patrono le retuvo de acuerdo a la proyección que se realizó al inicio del año fueron 2.993.93. Entonces las retenciones fueron 2.993.93. Eso significa que el impuesto sobre la renta anual de este trabajador en el régimen de rentas de trabajo en relación de dependencia es de 1.579.93. Y el patrono le retuvo 2.993.93. ¿Qué significa eso? Que el patrono le descontó o le retuvo 1.414 quetzales en exceso. Estas son retenciones en exceso. Por lo tanto, en este ejemplo, si el patrono le descontó más de lo que debía de pagar al final del ejercicio contable el empleado como impuestos sobre la renta en relación de dependencia, entonces el patrono le tiene que devolver estos 1.414 quetzales al trabajador. ¿Y cuándo se los va a devolver? Tiene el mes de enero y el mes de febrero del 2021 para entregarle su chequecito de 1.414 quetzales por devolución de ISR retenido en exceso. Así es como quedaría entonces este ejemplo de un empleado realizando el patrono su proyección y su liquidación. Pero ¿qué sucedería si fuera al contrario? Si el ISR fueran 2.993.93 y las retenciones 1.579.93. Repito, si fuera al contrario, entonces no habría retenciones en exceso, sino habría un saldo de 1.414 que el empleado debe de pagarle a la SAT o pagársela al fisco. Entonces ahí el empleado tiene que hacer una declaración de asalariados, entra a declarar Guate, busca declaración anual en relación de dependencia y llena ese formulario, genera su boleta de 1.414 quetzales y va al banco a pagar.
esa cantidad. ¿Y cuándo la va a pagar? Entonces ahí las declaraciones anuales se tienen enero, febrero y marzo del siguiente año para poder pagar el impuesto sobre la renta que todavía debe el trabajador. Así es como funciona el ISR, régimen de rentas de trabajo en relación de dependencia. Muy bien, estimados estudiantes, espero que estoy haciendo todo lo posible por darles a conocer los diferentes regímenes, cómo funcionan, cómo se calculan. Espero que me esté dando a entender. Estoy haciendo lo humanamente posible porque me comprendan y que yo sé que ustedes me comprenden. Tal vez el asunto es de que yo tengo que tratar de darme a entender. Siempre en algunos otros videos les he pedido disculpas por la dicción. A veces se traba uno, no estoy acostumbrado. Generalmente los auditores dicen que somos muy callados y que no hablamos mucho porque nada más vemos papeles, y tal vez es cierto, no somos muy expresivos, pero estoy haciendo lo humanamente posible y poniendo lo mejor de mí para poder darles a conocer cómo funciona el cálculo de los impuestos, en este caso, y también de la planeación fiscal. Les agradezco su atención una vez más a la clase del día de hoy. Bendiciones para todos ustedes.